Cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, su primo, Juan el Bautista, manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús: oye, ¿eres a ti el que tenemos que seguir o debemos seguir esperando? No sé si recuerdan esa historia. Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar a Jesús. Y cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús: ¿eres tú o tenemos que seguir esperando?, el Señor Jesús les responde: cuéntenle lo que ven. Los enfermos son sanados. La respuesta de que Él era el ungido, el llamado, el empoderado de Dios, el Hijo de Dios, eran las señales, milagros y prodigios. Y hemos ido evolucionando, iglesia, en que tú y yo somos llamados hoy a obrar también en prodigios, señales y milagros. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué entonces no vemos tantos milagros por todos lados? Y la semana pasada, cuando Antoine nos hablaba sobre la sanidad, como tú y yo somos llamados también a orar por la sanidad de otros. No sé si ustedes recuerdan, yo no estuve aquí porque fui a otra iglesia, pero me invitaron a una iglesia a orar por los 25 años de unos pastores. Y fui al culto de consagración y era la encargada de hacer esa ceremonia. Entonces estuve en la primera reunión, pero la segunda reunión yo la vi en video. Y Antoine también me contó. Me dice Antoine que cuando ellos recién empezaron a orar por sanidad, ni siquiera había como avanzado la oración. Y me dice Antoine: y por acá una persona ya dijo: ¡hey, estoy sana! Y por acá, y wow, gloria a Dios, experimentamos y vimos muchas sanidades. Entonces regresamos a la pregunta: ¿por qué a veces no vemos esas señales prodigiosas y milagros el día de hoy en el cuerpo de Cristo? Porque a veces sí conocemos de oída, pero no obramos, siendo nosotros los portadores o el canal por el cual el Espíritu Santo de Dios se manifiesta de una forma sobrenatural, usándonos a nosotros. Porque tal vez nosotros creemos, como una rama de la iglesia también cree, que los poderes sobrenaturales y lo sobrenatural que ocurre fue solamente para la fundación de la iglesia. Pero si usted está aquí en esa iglesia, la viña de Inver Grove Heights, la viña Inver, nosotros en la viña creemos que Dios se mueve el día de hoy con prodigios, señales y milagros a través de usted y de mí. No solamente a través de los pastores. No creemos solamente en la élite espiritual. Usted y yo somos los llamados a obrar en señales, milagros y prodigios para que el mundo crea. Para que el mundo crea. El día de hoy, yo digo siempre, a mí me tocan los temas difíciles. Y el día de hoy yo quiero hablar, si puede sacarlo de los cumpleaños sería increíble, porque así la gente no se me distrae con los cumpleañeros. Y el día de hoy yo voy a hablar específicamente de la liberación espiritual. Y este es un tema complicado, ¿por qué les digo? Porque a veces cuando nosotros hablamos de estos temas, nos acordamos del Exorcista. No sé si se acuerdan de esa película. Y la gente se le empieza a parar los pelos ahí. ¿Te acuerdas de la niña vomitando? Y nos empezamos a asustar y yo he escuchado: ay, no sé, a mí que no se me presente ninguno de eso. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús también vino para eso. Y también quiere que tú seas parte de esa liberación. Porque ¿sabes qué? Si todas las cosas que experimentamos difíciles son duras de sobrellevar, una opresión espiritual es terriblemente más difícil de soportar. Yo quiero contarte un poco de mi historia. Cuando yo tenía unos 10 años, tenía una tía muy querida, de mi tía menor. Así que como era la más chica de mis tías, andábamos con ella para arriba y para abajo. Y se hace cristiana mi tía. Pues igual nos tocaba andar con ellas de arriba para abajo. Pero mi tía me llevó a una reunión y cuando yo estaba en esta reunión era bien particular porque era una reunión en donde iban a orar por personas que tenían opresión espiritual. Y déjame decirte la verdad,
para mí fue una historia traumática. Yo el día de hoy te la cuento con mucha gracia, digo, Dios. Pero en ese momento para mí fue terrible. Yo tenía unos 10 años. Y resulta que en esa reunión había mucha gente y estaban orando por la liberación de una persona sorda-muda. Era un griterío en primer lugar. Y no más allá del griterío, la persona que era sordomuda, usted sabe que una persona sordomuda no es mudo porque no puede hablar, sino porque está sordo. Entonces ellos igual emiten ruidos. Entonces había esos ruidos ensordecedores de esa persona. Yo tenía 10 añitos y para rematar a alguien se le ocurre decir que si yo abría los ojos, 7 demonios se me van a meter a mí. Dios mío, yo agarré un poste y estaba así, con los ojos cerrados, porque a mí no se me meta nadie. Oiga, yo te la cuento con gracia, pero en ese momento para mí fue la cosa más aterradora que pude haber vivido. Los adultos gritando, reprendiendo en el nombre de Jesús, que te vas, que cómo te llamas, que sale el muchacho gritando desesperadamente y yo y otros niños con los ojos cerrados, aterrados en esa escena. Con el paso de los años, yo creo que esta historia abrió en mí puertas hacia el temor. Durante muchos años, yo cada vez que me iba a dormir en las noches, yo no podía dormir. Y sentía una opresión en mi cuerpo que yo no me podía ni mover. Es más, cuando yo iba a mi casa, en mi habitación, yo no quería entrarme ni a cambiar la ropa. Yo entraba corriendo, cogía y salía corriendo. Y en las noches dormía con mi hermana menor. Yo esperaba que mi hermana llegara y me sentaba con un terror. Muchas noches me levanté a medianoche y así como que yo sentía que algo venía. Te cuento que yo esto lo viví durante muchos años y lamentablemente yo no podía decir nada porque yo era la hermana mayor, así que yo tenía que ser la valiente. Y pasaron años de esto. Recuerdo que casi a la última vez, que ya tenía como unos 22 años, en otra casa, es más, yo me acuerdo de mí bajando las gradas con mi cobija y diciéndole a mi mami, no puedo dormir más sola. Y mi mamá me dijo, vente a dormir conmigo. Creo que cuando tenía los 21 años recién le dije a mi mamá, todas las noches yo siento esto desde hace mucho tiempo y no sé qué hacer. Entonces lo que opté en ese entonces, a mis 21 años, es irme a dormir con mi mamá. Pero luego, a los 23 años, yo conozco al Señor Jesús. Mi familia, mi mamá, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y déjame decirte que no recuerdo el momento en donde esto ya cesó. Pero fue a partir de que yo invité a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo recuerdo esos primeros días donde conocí al Señor y todavía sentí esa cosa fea, ese terror. Tenía 23 años y yo era muy valiente. Pero dormir en esa condición, en esa opresión terrible. Yo me acuerdo que esas primeras noches en donde ya conocía a Jesús, pero todavía de repente tenía esos temores. Yo decía, yo te reprendo en el nombre de Jesús, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y me daba terror. Pero poco a poco fui aprendiendo cómo hay poder en la sangre de Cristo. Cómo el Señor Jesús tiene autoridad. Y aunque era 23 años, que creo que era bastante joven, el Señor me ayudó en esa lucha que era terrible para mí. Porque sabes que a menudo nosotros podemos dejar de lado eso. Pero la Biblia nos habla de numerosas historias. Y yo quiero compartir en esta mañana Marcos capítulo 9, versículos 17 al 27, en donde se nos habla de son pocas historias, pero una historia en donde Jesús se le llevan un muchacho que estaba endemoniado. Y este muchacho que está en Marcos capítulo 9, vamos a empezar y tú en casa lo puedes leer, pero por ahora por favor pónganme el 17 para avanzar. Dice que un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, maestro, traje a mi hijo para que lo sanara. Y a mí me encanta decirte, métete en la historia. No la leas como una historia de alguien, métete en la historia. Está ahí la multitud y viene un hombre que toma la palabra y le dice, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él,
lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. El versículo 19 dice, Jesús le dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, le dice el Señor Jesús. Así que en el versículo 20 dice, se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Y mira lo que me encanta aquí. Si tú ves el versículo 20, pónmelo por favor. Cuando este espíritu ve al Señor Jesús, empieza a convulsionar. Y en el 21, ¿qué hace el Señor Jesús? Ni lo toma en cuenta. Es más, yo me imagino ahí la escena, Señor Jesús, el papá, el muchacho, el espíritu lo ve al Señor Jesús, empieza a revolcar y el Señor Jesús le dice, y dice, ¿cuánto le das al muchacho? Me encanta, lo ignoró totalmente. Y le dice, ¿hace cuánto tiempo le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Y el padre dice, desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y en el versículo 23 el Señor le dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Mira, me encanta. Al instante, en el versículo 24 dice, al instante el padre clamó, sí creo. Pero ayúdame, le dice. Ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio, mira otra cosa, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo Jesús, ¿no es cierto? Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces dice, el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Hoy yo quiero que tú y yo pensemos y que tomemos un momento para reflexionar en esta área del Espíritu del Señor Jesús, el cual tú y yo también hemos sido llamados. Pero que debido a diferentes historias o malas enseñanzas, hemos formado parte de esos que también se asustan y que a mí no me toque. Pero tú te has puesto en el lugar de ese padre que tiene un hijo que lleva años, desde que era niño, siendo oprimido. Cuando tú y yo podemos tener en nuestras manos la autoridad para devolverle libertad a ese niño, a esa persona que tal vez alguna está durante mucho tiempo con cadenas que no lo dejan libre. Y mira, si es que yo me voy a lo espiritual, hogares en donde no hay el Espíritu Santo, sino que hay guerras, peleas, infierno en lugar de haber paz. Y tú y yo podemos ir y llevar la libertad, sacando la opresión que hay en ese hogar. Porque tú y yo fuimos llamados para eso. Y tal vez nosotros nos enfocamos en la historia de los espíritus y los fantasmas, tal vez, y nos aterran. Pero hay situaciones espirituales que pasan en nuestra casa. Peleas, contiendas, odios. Es que la familia nunca se puede llevar. Eso es una opresión demoníaca. Es que en las finanzas siempre nos va mal. Eso también puede ser producto de una opresión demoníaca. Es que en mi familia todas las personas hemos terminado madres solas. Hemos sido madres solteras. Es que en mi familia todos han muerto de esta enfermedad. Y no estoy negando las causas físicas reales, pero también tenemos que ser conscientes de que hay causas espirituales que en el nombre de Jesús pueden ser cortadas.
pueden ser cortadas y una vez más. Y Dios nos llama a ti y a mí a ser esos canales de bendición que llevan la libertad, que paran la opresión en las personas que lo necesitan. Pongámonos a pensar por un momento. Las personas que llevan su vida tal vez encadenada por una adicción. Personas que llevan años en cadenas, con miedo, con depresión, pensamientos negativos. Y tú dices, wow, yo creo que esta persona algo tiene. Están viviendo en opresión. Y mira, y aquí el Señor Jesús nos está animando y en este pasaje vemos cosas particulares, como por ejemplo aquí los discípulos no creían. Por eso el Señor Jesús dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes, hombres de poca fe? Y mira, si tú lees todo ese pasaje, los discípulos recién venían bajando de la transfiguración de Jesús. Habían visto a Jesús, a Moisés y a Elías juntitos ahí. Y van bajando de un momento glorioso, así adorando con todo y ¡boom! Se encuentran de golpe y porrazo con una dura realidad que por ser discípulos tenían que enfrentar al igual que tú y yo. Y el Señor les dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Pues yo le pongo como muchos gestos, capaz que lo hacía más amable. Pero hoy este mensaje que yo te traigo es un mensaje que quiere que tú y yo nos animemos a ser parte de la liberación y restauración. También quiero que tú y yo podamos entender la autoridad que tenemos para romper en lo espiritual los avances del enemigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver. Cuando el Señor Jesús en Lucas 4:18, como te decía hace un ratito, empieza su ministerio, Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Dios me ha dado autoridad, dice Jesús, para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán libres, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Y definitivamente, cuando habla de que los oprimidos serán puestos en libertad, no se refiere a que Jesús vino a abrir las cárceles físicas. Jesús vino a abrir las cárceles espirituales de la gente. Esa es la libertad a la que Jesús vino y a la que Jesús nos llama aquí. Jesús vino a liberar. ¿Están despiertos, familia? Jesús vino a liberar y a despertar al que está dormido. Amén. Despiértate tú que duermes, dice la palabra de Dios, y te alumbrará Jehová. Jesús nos vino a liberar. Jesús vino a que nosotros no solamente seamos sus seguidores, así como un grupo de zombies. No, nosotros fuimos llamados a eso, a esa tremenda misión. Y tenemos que reconocer que hay una guerra espiritual. Ahora, hay una guerra espiritual y yo no quiero que tú y yo nos vayamos a los dos extremos. A un extremo donde decimos, no, eso es mentira. Eso no pasa nada, que es fantasma ni nada. No, eso no existe, no. No quiero que nos vayamos a ese extremo, pero tampoco quiero que nos vayamos al otro extremo en donde todo es el demonio. Es que se quedó dormida en la prédica, es el demonio. No. Es que, no sé, es el demonio, aunque a veces sí. Pero tenemos que ser conscientes de esta realidad espiritual en la cual vivimos. Tenemos que ser conscientes. Si tú eres cristiano y yo soy cristiano, creemos en ese mundo espiritual. No podemos estar en los dos extremos. Yo tengo amigos que amo mucho, los quiero mucho, que todo es demonios y todo, y que empiezan a hacer los mapas que este gobierna aquí, y a veces hablan más del demonio que hablar de Dios. O sea, yo creo que tenemos que tener una concepción sana, y no digo que yo la tenga, pero que podamos reconocer el movimiento espiritual demoníaco sin que esto nos atemorice, sino que reconozcamos la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Y de una forma equilibrada, sana y sabia. Ahora,
Como les decía, como hemos visto también, el mes pasado estuvimos viendo la armadura de Dios y estuvimos detenidos varias semanas en Efesios 6, en donde Dios nos pedía que nos pongamos la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo. Y vamos a Efesios 6, capítulo 12. Después de que Dios nos dice, ponte la armadura, Él nos dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra ellos es nuestra lucha. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Hey, tú y yo tenemos la autoridad para en el nombre de Jesús derribar toda autoridad espiritual. Es más, aprendimos el mes pasado que nos ponemos la armadura de Dios para resistir a los ataques del enemigo, no para pelear contra la gente, decíamos, sino para resistir al enemigo, porque es ahí donde está nuestra lucha y donde tú y yo tenemos autoridad. Pero, es verdad, nuestra lucha no es contra carne y hueso, o sea, no es contra personas. Pero sabes que sí tenemos una lucha contra carne. Y adivina cuál es esa carne con la que tenemos lucha. Este cuerpito. La lucha que tú y yo tenemos contra carne y sangre es contra nuestras pasiones. Es contra nuestros deseos. Nuestro cuerpo siempre quiere más. Ah, no, que disfruta la vida porque es una sola. Fregados luego. No, es que una es ninguna. Agarrándole el pelo de la hormiga. No vi nada por si acaso. Esta es la lucha contra carne. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos luchas contra potestades espirituales, sí, pero también tenemos una lucha contra los deseos de nuestra carne. Que no mires eso y tú lo miras. Que no mires eso y tú lo miras. Y nadie te dice las consecuencias, como siempre lo digo aquí. Solo nos pintan lo bonito, el momento pasajero que te trajo gusto. Así que nuestra lucha es contra autoridades espirituales y contra nuestra carne misma. Nuestra lucha no es contra personas, sí contra nuestra carne. Y antes de conocer a Cristo, yo sé que tú y yo, tal vez solo yo, no teníamos una vida muy ordenada, porque cuando yo experimenté esto de que me asusté y que tenía esos sueños bien feos en la noche y que me paralizaba y que sentía un peso y todo eso, definitivamente tiene que haberse abierto en un momento, pero no solamente en ese momento. También tengo que reconocer pues que no tenía una vida tan moral que se pueda llamar. O tal vez, de acuerdo a los parámetros del mundo, si era bien moral. Pero eso no era una vida que agradaba a Dios y yo estaba abriendo puertas para que el enemigo tenga autoridad sobre mi vida. ¿Cuántos jóvenes y jovencitas cuando llegan a los caminos del Señor han sentido espíritus que los tocan, que los manosean? Porque hay puertas abiertas. Y no solamente por una experiencia que tal vez oraron, no, porque tenemos nuestra sensualidad con puertas abiertas y el enemigo entra por ahí. Pero cuando llega Jesús a nuestra vida, Él trae orden. Y desde el comienzo la palabra de Dios nos dice, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así con mi lucha de las diapositivas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En esta versión dice, no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Sabes qué? Esto, cuando Dios viene a crear el mundo y le da forma y la llena, es lo que también pasaba en nosotros. Cuando nosotros caminamos sin Cristo, nuestra vida no tiene forma. Nuestra vida es vacía y buscamos llenar esos vacíos con relaciones, con situaciones que nos dan una felicidad momentánea cuando no hemos entendido que ese vacío en nuestro corazón tiene una figura que solamente la puede llenar Dios. Porque ese vacío que buscamos cuando no conocemos a Jesús, llenar con otras cosas, resulta que no se han llenado. Y no se han llenado porque solamente Dios puede llenar el vacío. Solamente Él puede venir a dar forma y llenar nuestro ser.
Así nos encontramos todos antes de Jesús, desordenados y vacíos. Pero cuando por alguna razón abrimos la puerta de nuestro corazón, Dios trae luz. Dios llena ese vacío. Las tinieblas en nosotros empiezan a huir, a salir de nosotros. Ya no estamos solos. Él está con nosotros. Y ahora nuestro cuerpo es su habitación. Así que debemos comportarnos como hijos de luz. No cerrando ni siquiera no abriendo ni siquiera una rendijita para que el enemigo entre y tome autoridad sobre nuestras vidas, sino siendo radical en nosotros cerrar la puerta al enemigo. Porque hay una realidad. El enemigo, Satanás, andan como león rugiente buscando a quien devorar. Dice Juan 10:10, que no está en las diapositivas, pero dice que el diablo busca robar, matar y destruir. Intenta atar vidas, sembrar confusión, enfermedades, desesperanzas, peleas, contiendas. Pero la buena noticia, la preciosa noticia que tú y yo tenemos, dice Colosenses 2:15, Cristo ya ha vencido al enemigo en la cruz. Amén. Cristo ya ha vencido al enemigo en la cruz. Jesús despojó a los principados, potestades. Jesús despojó a los potestades, a los principados y potestades, exponiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Ya no nos acercamos a esta batalla con miedo, con debilidad, sino que hoy nos acercamos como creyentes. Tenemos el poder en su nombre para reprender al enemigo y liberar a los cautivos. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Yo quiero en esta mañana, la verdad no voy a alcanzar, es bastante. Si tú quieres aprender más de esto, en septiembre nosotros empezamos Escuela del Reino, donde una de las unidades también es sanidad espiritual. Me encanta que siempre se vengan a esta clase, incluso muchos la tomamos varias veces porque es muy interesante. Pero quiero hoy en esta mañana, ¿cómo discernimos la opresión espiritual? Así que yo te puse unas pocas cosas aquí. ¿Cómo discernimos la opresión espiritual? Primero que nada, no todo problema es demoníaco. Tenemos que tener claro esto, ¿no? Y es que pasó esto, es que fue el demonio, ¿no? Y todos le echamos la culpa al demonio. No podemos llegar a ese extremo también. No todo problema es demoníaco. Es que está con depresión, debe estar en... No toda enfermedad, no toda circunstancia no podemos adjudicarse a la espiritual. ¿Por qué no un médico que diga esto? Y te voy a decir esto, el Señor Jesús cuando sanó a unos leprosos, después de haberlos sanado, les dijo, vayan al sacerdote, paguen la ofrenda y que Él compruebe que han sido sanados. O sea, Él estaba mandando a los que eran los especialistas de ese año, comprueben. A veces hemos orado por personas, gloria a Dios, que Dios los ha sanado y les hemos dicho, vaya y traiga usted el certificado de que, ¿cómo se llama esto? Un doctor que me ayude. Traiga el certificado, no me acuerdo. Gracias. Traiga el diagnóstico que diga que usted ha sido libre. Y mira, hemos tenido la bendición de ver gente tocando la campana. Después de tiempos con cáncer, el Señor los ha sanado, lo hemos visto. Por eso digo, no todos podemos adjudicar a los demonios. Tenemos que también ser sabios, ¿no? y certificar también esto. Es más, si definitivamente el Señor lo va a sanar y los médicos van a comprobar que hubo sanidad, que hubo liberación, que fueron libres de depresión, que fueron libres de opresión, que fueron libres de vicios y situaciones que son terribles, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, hay patrones y manifestaciones que pueden indicar una influencia demoníaca. Entonces, como está ahí, ataduras persistentes. ¿A qué se refiere esto de ataduras persistentes? Vicios de los cuales no se puede salir y ya has hecho esto y acá. Puede ser una opresión demoníaca. También dentro de esto que tiene que ver con ataduras persistentes, son también hábitos destructivos. Hábitos destructivos. Yo trabajo en un lugar en donde atendemos a personas que tienen adicción o que son homeless. Y yo les contaba hace unas semanas, yo fui a orar por un muchacho.
Y yo me siento ahí, empiezo a orar por él. Y yo le digo, bueno, oré por él y toda la cosa. Y yo sentía orar en el nombre de Jesús, que sea libre de sus cadenas, Y cuando terminamos de orar, le digo, ok, ya oré. ¿Por qué puedo orar? Dime, cuéntame, ¿tú qué quieres que yo ore? Y me dice, es que yo quiero que ore porque la gente no entiende que yo soy feliz así. Ay, Dios mío. Estaba más oprimido que gay, lo peor es que le gustaba. Lo que yo recibí cuando oraba por él era del Señor. Él estaba oprimido a todo nivel que ni siquiera reconocía que ya no tenía una condición humana adecuada. Seguimos orando por él. Hemos tenido buenos resultados. Pero confío en el Señor poder dar un testimonio de Javier, y quién quita hasta traerlo acá para que venga. Cuando él sea libre en el nombre de Jesús. Pero esos hábitos destructivos, una persona sana, y él es un hombre que está lúcido, reconoce cuando hay hábitos destructivos y quiere ser libre, pero cuando no, es porque hay una opresión demoníaca. Pecados recurrentes de los cuales les cuesta a la persona liberarse. Pastora, es que mira, ya lo hice y pedí perdón y vuelvo. Ok, oremos contigo porque tal vez hay una opresión demoníaca. O si tú conoces a alguien, ora por esa persona porque tal vez hay una opresión demoníaca. Hay sanidad que tiene que recibir. Tormento mental y emocional. Pensamientos intrusivos, miedos que son irracionales como me ocurría a mí, ansiedad paralizante o una depresión severa que no cede y ya tal vez es una opresión demoníaca. Enfermedades críticas, crónicas, sin explicación médica. Reacciones adversas a la presencia de Dios. Y esto nosotros lo hemos visto como iglesia varias veces, especialmente cuando vamos a los retiros. Cuando vamos a los retiros, que en noviembre, por cierto, vamos a tener un retiro y les invitamos. Es un precioso tiempo de sanidad. Nosotros los líderes decimos, si alguien quiere salir al baño en el tiempo de la administración, no los deje salir. No por ser mala gente, sino porque sabemos que los demonios quieren huir. Y empieza inquieto y está que, se nota, se ve así como un desespero. Y nosotros estamos orando bien tranquilos. Y como iglesia, en esta iglesia no queremos avergonzar a nadie. Lo llevamos a un espacio seguro, privado, donde podamos tener un espacio con esta persona aparte. Pero cuando tú ves eso, mira, no es chiste, pero si constantemente se duerme en la iglesia, en verdad no es contra nadie, pero a veces responde, no familia, a veces responde a opresiones demoníacas, el demonio no les deja escuchar. Hemos visto gente que llega aquí, y está desesperada, que se quiere ir, que para qué me trajeron, que no sé qué. Cálmate, no te va a pasar nada. Opresión demoníaca espiritual, ¿sí me explico? Reacciones adversas a la presencia de Dios, reacciones adversas cuando van los cristianos, se enojan, inquietud, malestar, cuando se habla de Jesús, se incomoda. Esto puede ser cosas que nos dan luces, no para juzgar a nadie, sino para llevarlos a la libertad en Cristo Jesús. Y ahora, no nos pongamos que allá, y si nosotros hemos sentido esto, ¿por qué no orar? Señor, tú sabes, papá, este pecado constante. Señor, tú sabes esto que te he prometido que quiero dejar y no puedo. Podemos ministrar a nosotros mismos liberación espiritual. ¿Por qué no? Malo sería no hacerlo. El día de hoy, por ejemplo, mira, vamos a tener los bautizos, por eso me puse la camiseta que dice, he decidido seguir a Cristo, que es los bautizos el día de hoy a las 4 de la tarde. Gloria a Dios por los que se van a bautizar. Y no se trata de buscar demonios debajo de cada piedra. Sin embargo, cuando tú te bautizas, públicamente le dices a la gente, yo he decidido seguir a Cristo. Pero los bautismos también es una declaración pública en donde los demonios miran que tú públicamente decidiste confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. La palabra de Dios, Jesús dijo,
Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, papá. Bendito eres tú. Jesús dijo, quien públicamente me reconoce a mí, yo lo reconoceré públicamente delante del Padre. Eso dice el Señor. Y eso es el bautismo. El bautismo no es perfección. No estamos perfectos. Ahora me bautizo cuando sea perfecto. No. Es un caminar de obediencia. Y parte de esa obediencia es que todos sepan que conozco a Cristo. Ay, no, ¿qué dirán las que iban conmigo acá? Ay, ¿qué dirán los de acá? Yo sé que al comienzo nos da cosa decir que somos cristianos. Si todavía nos enojamos, si todavía gritamos, mejor no digo nada hasta que Dios me ayude con este carácter. Pero el bautismo es una declaración no de perfección, sino de que tú quieres que Jesús obre en tu vida. Que tú obedientemente dices, Señor, mira, yo sé que tengo tantos errores, pero yo quiero seguirte a ti. Y hoy con el bautismo voy a públicamente a decir que te necesito. Así que si tú en este momento estás sintiendo el deseo de bautizar, yo te animo, hazlo. Avísanos a la salida y en la tarde, con mucho amor te vamos a bautizar. No porque nosotros tengamos algún poder, sino porque Dios mira tu obediencia y definitivamente los demonios también. Yo estaba con un amigo que trabaja con misiones específicamente en comunidades hippies. Él es mi jefe, es más. Y él trabaja en gente que está en condiciones de calle. Él está trabajando con personas con adicción. Y él tiene algo que le llama Jesus Kitchen, la cocina de Jesús. Y a todos los festivales, porque si tú no sabes, el día de hoy en el año se hacen muchos festivales hippies. ¿Y qué hay en un festival hippie? Sexo, droga, rock and roll. ¿Ya? Y él va con la cocina de Jesús y empieza a darles el mensaje de Jesús. Hace 2 semanas estaba conversando yo con ellos y le decía, Peter, pero ¿cómo los bautizas si están drogados? Si están borrachos. Y él me decía, porque Dios está obrando, aunque ellos no están muy conscientes. ¿Puedes poner la foto, por favor? Esto fue hace menos de un mes. Este muchacho de aquí, ex satánico, hoy es libre para el Señor. Y todos los que están aquí fueron las personas que se bautizaron, recibieron a Jesús como su Señor y Salvador hace menos de un mes. Él es Peter Wooler, que es un pastor de la Vineyard, que tiene ese ministerio en las calles de Minneapolis. Dios quiere que todo mundo sea libre. Él vino para romper cadenas. Pero ¿sabes qué? Puedes sacar las gracias. Tú y yo tenemos que conectarnos a la fuente de todo poder. Tú y yo tenemos una vez más que cerrar la puerta al enemigo y abrir la puerta a Jesús. Si leemos más adelante en este pasaje de Marcos capítulo 9, después de que Jesús libera al muchacho, los discípulos se acercan y le dicen, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a los demonios? Y el Jesús les contesta. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsado con oración. Y otra versión dice, oración y ayuno. No se refiere a mantras, se refiere a una vida consagrada en oración y ayuno al Señor. Tú y yo necesitamos esa vida de intimidad con el Señor. Esa vida de intimidad con el Señor para poder también obrar en traer libertad al oprimido. Ahora, después de la intimidad, lógicamente, con el Señor, ¿cómo orar por liberación? ¿Cómo orar para que la gente reciba restauración? Una vez que tú ya disiernes, ¿no? Y dices, como que esto de aquí es una oración de liberación espiritual. Una vez que tú disiernes y le preguntas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te revela y tú dices, bueno, vamos a hacer una oración de liberación. Ahora, la verdad, escúchame, no es un proceso complicado ni teatral. Si tú ves a Jesús, no hizo ningún aspaviento. No es que dice, y Jesús imponiendo la voz le dijo, no. Es más, el versículo nos dice ahí, cuando Jesús vio que más gente se agolpaba,
trató de mandarlo rápido al demonio, porque no quería evitar el show. Cuando el muchacho se retuerce, él no le hace caso al demonio. Y él le dice palabras como: espíritu que hace que este muchacho esté sordo y mudo, sal de él y no regreses a él nunca más. Esas fueron sus palabras. No se empezó a hablar, a conversar con el demonio, que no te vas, que si te vas, que cómo te llamas, que cuánto nos toca. No. Él simplemente tomó la autoridad. Por eso tú y yo en este proceso debemos confirmar la autoridad de Cristo. No oramos en nuestra propia fuerza, porque reconociéndolo así, si oramos en nuestras propias fuerzas, sí nos sacan desnudos y volteados por ahí. Eso dice Hechos, que habían unos que pretendían seguir a Jesús y fueron a exorcizar a un endemoniado. Dice que eran 4 y los 4 salieron desnudos. ¿Por qué no es en nuestras fuerzas? Es en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Confirma la autoridad de Cristo. No oras en tu propia fuerza, sino en el nombre de Jesús. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Identifica y reprende. Pídele al Espíritu Santo que te revele una atadura. Y si el Espíritu Santo te revela la atadura, nómbrala, repréndela en el nombre de Jesús. Por ejemplo, vamos a suponer que tú ves tal vez miedo, temor. Tú puedes decir: en el nombre de Jesús te ordeno, espíritu de temor, te vas. Espíritu de enfermedad, te vas en el nombre de Jesús. Todo lo que oprime, te vas en el nombre de Jesús. Hacemos una identificación de la situación y reprendemos en el nombre de Jesús. Te vas, te reprendo, te ato, te echo fuera en el nombre de Jesús. No hay mantras, no hay palabras específicas, simplemente ordenarle que se vaya en el nombre de Jesús. Pero no todo eso queda ahí, sino que, como te decía, no debates, sino declara. Los demonios, no tienes que darle argumentos a una enfermedad, no, simplemente que se vaya en el nombre de Jesús. No se trata de gritos o espectáculos, sino, escúchame, de una tranquila convicción en quien tú crees. Esa convicción de que en el nombre de Jesús serán sanos. Que en el nombre de Jesús, una convicción firme del poder de Dios. Luego de eso, yo te pido que tú animes a la persona a la confesión y al arrepentimiento. Tú le puedes preguntar: ¿por qué crees que hay esta circunstancia? ¿Por qué crees que hay esta situación? Y la persona te puede revelar algo. Ok, no, lo que pasa es que mira, estoy usando esto, estoy viendo esto, estoy haciéndolo de acá. Ok, llévalo al arrepentimiento. ¿Qué te parece si pedimos perdón a Dios? Dile con tus propias palabras: Señor, te pido perdón por esto que he estado viendo, por esta puerta que abrí. Y tú lo conduces. Y digo tú lo puedes hacer. Tú eres un hijo de Dios. Tú recibiste al Espíritu Santo de Dios. Él mora en ti. Él te puede y te quiere usar para traer libertad. Así que tú puedes animar a esa persona a confesar. Y luego lo guías al arrepentimiento. Anímalo a que él sea libre de eso y después de eso invítale a recibir a Jesús, a declarar el nombre de Jesús, a recibir a Jesús, a pedirle perdón a Jesús por haber caminado sin Él, por haber decidido sin agradar al Señor. Y para terminar en esta parte, después de la liberación, ora porque el Espíritu Santo llene a esta persona. Llene ese vacío y lo llene y que traiga sanidad, paz y plenitud. Y esto es muy claro, verás, porque cuando nosotros somos liberados, ese vacío no se puede quedar ahí. Ese vacío tiene que ser lleno por el Espíritu Santo. Nosotros muchos conocemos la historia que se encuentra en Mateo, en donde dice que después de que un espíritu inmundo sale, dice que se va, lo manda el Señor a lugares secos y sin reposo. Pero luego al recordar que donde estaba mejor, dice que quiere regresar a esa casa que ahora está vacía. Pero Él no puede regresar si tu casa, tu vida está llena con el Espíritu Santo de Dios. Así que nosotros tenemos que animarlos a que evitar ese vacío, llenándolo con el Espíritu Santo. Así que mira,
para llenar, para que esa persona se llene del Espíritu Santo y no venga peor. Yo he escuchado gente que me dice, pero pastora, ahora me va peor. Mijo, porque sí, te vaciaste, pero no te llenaste del Espíritu Santo. Es más, sigues haciendo lo mismo que antes. Se te va a ir peor, porque eso dice la palabra. Ese no regresa solo, regresa con 7 más. Eso dice la palabra de Dios. Cuando una casa se limpia, ese demonio se va. Pero al ver que esta sigue vacía, regresa con 7 más, dice Mateo capítulo 12, que usted puede mirar en su casa. Por eso es la importancia, la urgencia de que, ok, ya fui libre de esta opresión, ya fui libre de esa enfermedad, ya fui libre de esto. Ahora tengo que llenar mi cuerpo, mi mente con el Espíritu Santo. Así que, ¿cómo lo hago? Primero, llene su mente. Llene su mente y su corazón con la palabra de Dios. Llenamos nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice que nos transformemos nuestra mente por medio de la renovación de nuestra mente al dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar. No lo puse ahí, pero los que están tomando notas, Romanos 12, 2. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Porque usted va diciendo, wow, yo antes hacía así y no es así. Porque el mundo me decía, es que esto está bien, pero ahora Dios me dice, no, eso no es así. No, es que todos los matrimonios son iguales. Cálmate, los matrimonios cristianos tenemos problemas, pero la respuesta no es la misma, porque ya no nos peleamos como cuando no conocíamos a Jesús. Ahora nos honramos y nos respetamos. No, es que así. No, por eso nuestra mente debe ser llenada de la palabra de Dios. Establece conexiones saludables. Si el Señor te libera de algo, de un vicio, de alguna adicción, ¿tú crees que será bueno que regreses al mismo lugar donde te lo promueven el vicio? No. Por eso también aquí hay que establecer conexiones saludables. La persona necesita ser parte de una comunidad de fe. Y no solamente la persona, todos nosotros necesitamos. Cuando yo a veces he conversado con personas que han salido de adicciones, de alcoholismo, por ejemplo. Es que yo siento que el Señor me va a llevar a predicar a los alcohólicos. Sí, pero todavía no. Todavía no. El Señor te va a usar. La palabra de Dios dice que Dios nos consuela para que consolemos a otros con lo que hemos vivido nosotros. Pero hay que ser sabio. Si te regresas mejor al mismo grupo, mejor no. Y no es, bueno, yo no voy a estar con estos borrachos. No. Es tener la sabiduría de que por ahora los amo y voy a sanar yo. ¿Cuántos han visto en los aviones, no es cierto? Que te dicen, cuando caiga la mascarilla, póngasela usted primero para que la pueda poner a otro. Así mismo, nos sanamos nosotros porque definitivamente Dios te va a usar para llevar libertad a tu grupo. Así que conexiones saludables. La palabra de Dios dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así es. Y no es que pretendemos ser mejor que nadie, entiéndame esto. No es que ahora yo no soy como esos mundanos, no. ¿Sabes qué? Es que ahora tú y yo estamos trabajando en nosotros y estamos evitando situaciones que nos van a hacer caer. Porque es más fácil que yo me caiga a que yo suba para acá a la gente. Así que tenemos que hacer eso. Otra cosa que usted tiene que hacer para ser llenado del Espíritu Santo es ser discipulado. Tenemos que ser discipulados, tenemos a que la gente animarla a que sea discipulada, a que crezca. Debemos ayudar a que esa persona entienda que ahora tiene una identidad en Cristo Jesús. Ya no es la identidad que teníamos antes, que es más, la gente nos había marcado, fulano, el tal, el cual. Hoy tenemos la identidad de Cristo y hay que crecer en que esa identidad sea sana. ¿Cuál es el problema del día de hoy del mundo? Es que la gente no sabe su identidad. Es que yo no sé quién soy. No sé si soy hombre, si soy mujer. Y el rechazo no empieza por los demás, empieza por rechazar mi identidad. Y mi identidad está en Cristo Jesús. Porque yo fui creado a la imagen de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios y es la primera identidad que se rechaza. Por eso tenemos que animar a nosotros y a otros que crezcan en un discipulado, entender su identidad en Cristo, la autoridad que tenemos ahora como creyentes y por supuesto que sea la gente y nosotros todos seamos llenos de perdón y sanidad interior. Necesitamos experimentar sanidad interior. ¿Cuántos de nosotros venimos con heridas del pasado no sanadas?
¿Cuántos de nosotros fuimos lastimados? Y sabes que traemos eso a nuestro hogar. Traemos eso a nuestros hijos el día de hoy. Y no porque seamos malos, sino porque a veces ni siquiera sabíamos que necesitábamos sanidad. Dios quiere sanidad en cada área de nuestras vidas. El ministerio de Jesús no fue solo predicar y enseñar, sino también liberar a los oprimidos. Y déjame decirte que hoy, Él te está comisionando a ti, a cada uno de nosotros, para buscar esa liberación, pero también llevar libertad a los cautivos. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto? Con tu mano en el pecho ahí. Si hay un área que tú reconoces, que tienes una lucha, una conducta que no puedes superar, un deseo que aunque has intentado muchas veces no mengua, o incluso si has visto una historia en tu vida que se repite vez tras vez, hoy Dios quiere traer libertad, sanidad espiritual a esa área de tu vida. Tal vez tú dices, lo he intentado tantas veces, es más, estoy aquí en la iglesia y todo sigue igual. Hoy Dios nos llama a orar por liberación espiritual. Si tal vez no lo tienes muy claro, tú sabes que hay algo, pero no sabes qué, pídele al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo de Dios, revélame. Tengamos la humildad. Mira, si no oramos, la verdad es que nos engañamos a nosotros mismos, porque estamos en este mundo y no somos de este mundo, pero el enemigo está reinando también, gobernando también aquí. Cristo venció, pero aún estamos aquí. Así que con tu mano en el pecho, pídele al Espíritu Santo que te revele. Que te revele, revélanos, papá, revélanos, Señor. Esa situación en la familia que no se supera, Padre. Señor, esas peleas constantes, Señor, que no se superan. Padre, ese carácter que tengo, que aunque he orado no lo supero, Señor. Padre, esa depresión que no se supera, esa ansiedad que no se supera. Padre, ese deseo por tomar eso, por cogerlo de acá, por mirarlo de allá, Señor. Hoy reconozco esa opresión que vivo. Hoy reconozco y te pido, Padre Celestial, que seas tú obrando en mi sanidad, y decláralo sobre tu vida. Y con tu voz di, yo echo fuera en el nombre de Jesús toda emoción que no se somete, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que no se somete, en el nombre de Jesús, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo deseo con el que lucho y no se somete, se pierde ahora, lo desautorizamos. Mengua en el nombre de Jesús, se disminuye y no molesta más en el nombre de Jesús. Y háblale con autoridad en el nombre de Jesús. Si tienes que levantar tu voz, mira, levanta tu voz. No estás orando contra ti, estás orando contra el enemigo en el nombre de Jesús. Ese deseo que no se somete, ahora lo reprendo en el nombre de Jesús. Esa herida del pasado que cada vez y cuando viene y me enoja, me entristece, hoy pierde autoridad, hoy tiene fecha de caducidad en el nombre de Jesús. Y hoy soy libre. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu Hijo Jesús. Porque Él vino a destruir las obras del diablo y a liberarnos. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado autoridad en su nombre.